Hay personas que pasan años diciendo que quieren cambiar su vida, pero en el fondo nunca terminan de sentirse capaces de hacerlo. Y no siempre porque les falte inteligencia o oportunidades. Muchas veces ocurre porque aprendieron a pensar en pequeño sin darse cuenta. Aprendieron a dudar antes de intentar, a ocultar sus sueños para no parecer exagerados, y a creer que algunas personas nacieron para lograr cosas grandes, mientras otras solamente deben conformarse con sobrevivir. Y lo más peligroso es que después de escuchar esas ideas durante tanto tiempo, terminan aceptándolas como si fueran verdad. Por eso, hay personas brillantes viviendo una vida que no las representa. Personas con talento que pasan años frenándose a sí mismas, sonriendo por fuera mientras por dentro sienten que algo importante se fue apagando. Porque muchas veces el verdadero problema no es la falta de dinero ni de oportunidades. El verdadero problema es la forma en que alguien aprende a verse a sí mismo. David Schwartz insistía en que la mayoría de los límites no comienzan afuera, nacen en las comparaciones, en las palabras que alguien escuchó durante años y en esas experiencias que poco a poco fueron moldeando la forma en que se veía a sí mismo. Y casi sin darse cuenta, muchas personas terminan construyendo una prisión invisible. Una vida donde dejan de intentarlo antes de empezar y donde las dudas terminan teniendo más fuerza que sus propios deseos de crecer. Por eso este tema puede cambiar por completo la manera en que alguien entiende su historia. Porque a veces una sola idea puede hundir a una persona durante años, pero también puede convertirse en el comienzo de una transformación. Y muchas veces, el cambio que tanto se busca afuera empieza primero dentro de uno mismo. Y aquí aparece algo que David Schwartz observó una y otra vez. Muchas personas terminan viviendo muy por debajo de lo que realmente podrían llegar a ser, no porque les falte capacidad, sino porque durante años aprendieron a escuchar más sus dudas que sus posibilidades. Por eso existen personas con talento, ideas y un enorme potencial que nunca llegan a mostrarse por completo. No porque no puedan avanzar, sino porque siempre encuentran una razón para esperar un poco más. Y esas razones suelen parecer bastante razonables. Ahorita no es el momento, más adelante lo intento, o primero necesito estar preparado. Sin embargo, mientras alguien espera sentirse completamente listo, la vida sigue avanzando. Los años pasan, las circunstancias cambian y aparecen nuevas responsabilidades. Entonces, muchas personas descubren que ese momento perfecto que llevaban tanto tiempo esperando nunca llegó. David Schwartz entendía que quienes logran avanzar no son necesariamente los que tienen todas las respuestas ni los que sienten una seguridad absoluta. Son aquellos que aprenden a moverse aun cuando todavía existen preguntas sin resolver y que deciden actuar antes de que todas las condiciones parezcan perfectas. Y quizá aquí es donde muchas personas malinterpretan lo que realmente significa pensar en grande. No tiene que ver con sentirse superior a los demás, ni con buscar reconocimiento constante. Tiene que ver con dejar de limitarse y de actuar como si las propias aspiraciones fueran menos importantes de lo que realmente son. David Schwartz observó que muchas personas pasan tanto tiempo intentando encajar, evitar críticas o permanecer desapercibidas que con los años terminan alejándose de sí mismas. Y eso suele generar un desgaste silencioso que pocas veces se reconoce. Porque una cosa es elegir una vida sencilla y otra muy distinta es ir renunciando poco a poco a aquello que verdaderamente da sentido a la propia existencia. Por eso muchas personas no se sienten agotadas únicamente por el trabajo o las responsabilidades. En el fondo, están cansadas porque llevan demasiado tiempo viviendo lejos de la persona que alguna vez soñaron llegar a ser. Y quizá ahí nace ese vacío que tantas veces resulta difícil de explicar. Desde afuera todo parece estar en orden, pero por dentro existe una parte de ellas que lleva años esperando ser escuchada. David Schwartz comprendía que las grandes transformaciones rara vez comienzan cuando cambian las circunstancias. Muchas veces empiezan cuando una persona cambia la manera en que se mira a sí misma. Porque resulta muy difícil construir algo diferente, mientras en el interior sigue existiendo la convicción de que no se es capaz, de que no se merece más o de que ciertas oportunidades pertenecen solamente a otros. Y esa percepción termina reflejándose en todo.
en la forma de hablar, en las decisiones que se toman, en las oportunidades que se aprovechan y también en aquellas que se dejan pasar. Hay personas que viven como si necesitaran permiso para expresar sus ideas, defender sus convicciones o aspirar a una vida más plena, como si en algún momento hubieran aprendido que ocupar un lugar importante en el mundo fuera algo que debieran justificar constantemente. Y lo más curioso es que, muchas veces, nadie les dijo directamente que no podían hacerlo. Esa conclusión fue construyéndose lentamente a través de experiencias, decepciones y mensajes que terminaron modificando la manera en que se veían a sí mismas. Por eso tantas personas abandonan proyectos valiosos antes siquiera de comenzar. No porque les falte capacidad, talento o potencial, sino porque el temor a equivocarse o al juicio de los demás termina teniendo más fuerza que sus propias aspiraciones. Y así, ideas valiosas, oportunidades y posibilidades de crecimiento permanecen durante años atrapadas dentro de personas que nunca llegaron a descubrir todo aquello que eran capaces de construir. Y mientras todo eso ocurre, la vida sigue avanzando. Los años pasan más rápido de lo que imaginamos. Un día, alguien siente que tiene todo el futuro por delante y, casi sin darse cuenta, termina atrapado en una rutina que ya no refleja lo que realmente quería construir. Hasta que aparece una pregunta incómoda, una de esas preguntas capaces de cambiar la forma en que una persona entiende su historia. ¿En qué momento dejé de creer tanto en mí? David Schwartz observó que muchas veces la vida no limita primero a las personas. Primero las convence de reducir sus posibilidades y de olvidar aquello que alguna vez creyeron posible. Y cuando una limitación permanece demasiado tiempo en la mente, deja de parecer una limitación y comienza a sentirse como una verdad. Entonces aparecen pensamientos como: ya estoy muy viejo para empezar, eso no es para mí, o hay gente mucho más preparada. Poco a poco, muchas personas terminan aceptando una vida que no las satisface, no porque les falte capacidad, sino porque se acostumbraron a cuestionarse antes de avanzar. Pero hay algo que suele pasar desapercibido. La confianza rara vez aparece antes de actuar. La mayoría de las veces surge después del primer paso, cuando alguien descubre que era más capaz de lo que imaginaba. Por eso algunas personas pasan años esperando sentirse listas, mientras otras deciden comenzar aún sin tener todas las certezas. Y aunque parezca una diferencia pequeña, puede cambiar por completo el rumbo de una vida. David Schwartz insistía en que una de las mayores pérdidas no es equivocarse, es vivir muy por debajo del propio potencial. Porque eso desgasta silenciosamente. Desgasta posponer proyectos importantes para algún día, acostumbrarse a una vida que ya no entusiasma o permitir que las posibilidades se reduzcan con el paso de los años. Y quizá, por eso pensar en grande nunca tuvo que ver únicamente con éxito o dinero. También tiene que ver con recuperar la capacidad de creer que todavía existe mucho más dentro de nosotros de lo que hemos permitido expresar hasta ahora. Porque uno de los peligros más silenciosos de la vida es la costumbre de posponer lo importante, de permanecer demasiado tiempo en situaciones que ya no tienen sentido o de entrar en una rutina donde los días comienzan a parecerse demasiado entre sí. David Schwartz observó que muchas personas no quedan atrapadas por falta de talento o posibilidades. Quedan atrapadas porque terminan aceptando como normal una vida que ya no las inspira. Y entonces aparece una sensación difícil de describir. No necesariamente porque falte algo material, sino porque existe una distancia creciente entre la vida que se está viviendo y la que en el fondo se quisiera construir. Por eso pensar en grande también implica revisar aquello que hemos aceptado durante demasiado tiempo, no para sentirnos inconformes con todo, sino para preguntarnos si seguimos avanzando en una dirección que realmente tiene sentido para nosotros. David Schwartz hablaba de algo sencillo pero transformador: ampliar la visión que una persona tiene de sí misma y de su futuro. Porque existe una gran diferencia entre vivir por inercia y vivir con la sensación de estar construyendo algo que verdaderamente importa.
Y muchas veces esa transformación comienza cuando alguien deja de aceptar como definitivas ciertas ideas que fue acumulando durante años. Ideas como, mejor vaya a lo seguro, eso es para gente con suerte, o uno nace para lo que nace. Frases que parecen inofensivas, pero que poco a poco terminan convirtiéndose en una manera de interpretar la realidad. Cuando eso ocurre, muchas personas dejan de preguntarse qué desean realmente para su vida y comienzan a decidir en función de expectativas ajenas, hábitos heredados o creencias que nunca llegaron a cuestionar. Y con el tiempo, esa desconexión se vuelve tan habitual que algunos terminan alejándose de sí mismos sin siquiera darse cuenta. Y cuando esa desconexión se prolonga durante demasiado tiempo, ocurre algo que pocas personas notan de inmediato. Dejan de preguntarse qué desean realmente para sí mismas y comienzan a seguir caminos que parecen correctos para todos los demás, pero que cada vez tienen menos significado a nivel personal. Con los años puede aparecer una sensación difícil de describir. Desde afuera todo parece funcionar con normalidad, pero por dentro surge la impresión de estar viviendo una vida que ya no refleja aquello que verdaderamente importa. Por eso David Schwartz insistía tanto en la importancia de desarrollar un criterio propio, no para ignorar a los demás, sino para evitar que las expectativas ajenas terminen definiendo decisiones que deberían pertenecer únicamente a cada persona. Porque crecer no significa abandonar quien se es. Muchas veces significa permitirse explorar alternativas que antes parecían fuera de alcance. Y es ahí donde comienza a surgir una pregunta capaz de cambiar muchas cosas. ¿Y si la vida pudiera ofrecer más de lo que siempre creí posible? Quizá por eso tantas personas reaccionan de manera especial cuando escuchan hablar de transformación. Porque, en el fondo, todavía existe una parte de ellas que se resiste a creer que todo está definido. David Schwartz comprendía muy bien esa realidad. Sabía que una persona puede atravesar dificultades, cometer errores y enfrentar momentos complejos. Sin embargo, existe algo mucho más delicado: perder la convicción de que todavía puede abrir nuevos caminos para su vida. Y cuando esa convicción se debilita, los días comienzan a parecerse demasiado entre sí. La rutina ocupa el lugar de la posibilidad y el futuro deja de percibirse como algo que puede construirse de manera consciente. Por eso pensar en grande nunca se trató únicamente de alcanzar más logros o mejores resultados. Se trató de ampliar la manera en que una persona interpreta su propia vida. Porque cuando alguien expande esa visión, también cambia la forma en que toma decisiones, enfrenta desafíos y participa en su propio crecimiento. Y aunque las circunstancias no se transformen de inmediato, algo empieza a cambiar internamente. La persona deja de actuar como si su historia ya estuviera completamente escrita y comienza a reconocer que todavía existen páginas que puede decidir cómo llenar. Y muchas veces es precisamente ahí donde comienzan los cambios más importantes. Y quizá una de las enseñanzas más valiosas de esta primera parte sea comprender que ninguna persona está obligada a permanecer exactamente igual durante toda su vida. David Schwartz entendía que muchas de las barreras que parecen permanentes no siempre están en las circunstancias, sino en la manera en que una persona ha aprendido a verse a sí misma. Y si esa percepción fue construida con el tiempo, también puede transformarse. Tal vez el cambio no ocurra de inmediato. Tal vez todavía existan hábitos, dudas o formas de pensar que necesiten ser revisadas. Pero algo comienza a cambiar cuando una persona deja de definirse únicamente por sus límites y empieza a reconocer posibilidades que antes pasaban desapercibidas. Porque la forma en que alguien se percibe influye profundamente en sus decisiones, en sus expectativas y en aquello que considera posible para su vida. Y precisamente ahí encontramos una de las ideas centrales de David Schwartz. Muchas veces las transformaciones más importantes no comienzan en el mundo exterior. Comienzan en la imagen que una persona tiene de sí misma. Y ese será el siguiente paso de nuestro recorrido. Al final de la primera parte descubrimos que muchas de las barreras que enfrentamos no nacen únicamente de las circunstancias, sino también de la manera en que aprendemos a interpretarnos a nosotros mismos. Y eso nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué papel juega la imagen que tenemos de nosotros mismos en la vida que terminamos construyendo? David Schwartz
Dedicó gran parte de su trabajo a responder esa pregunta, porque observó que existen personas con conocimientos, experiencia y recursos suficientes para avanzar, pero que aún así viven actuando como si fueran menos capaces de lo que realmente son. Esa percepción suele manifestarse en pequeños detalles, decisiones que se posponen, ideas que nunca se expresan o proyectos que permanecen guardados esperando el momento ideal para comenzar. Lo más interesante es que esa manera de verse rara vez aparece de un día para otro. Se forma lentamente a través de experiencias, comentarios y comparaciones que con el tiempo terminan moldeando la identidad de una persona. Y cuando esa imagen se vuelve demasiado limitada, las consecuencias empiezan a reflejarse en muchos aspectos de la vida. La persona deja de reconocer sus fortalezas, se acostumbra a cuestionarse y termina conformándose con menos de lo que realmente podría alcanzar. Con los años, ese proceso puede volverse tan habitual que deja de llamar la atención. La persona comienza a convivir con una versión reducida de sí misma y termina considerándola normal. Ya no se pregunta con la misma frecuencia qué más podría aprender, qué nuevos caminos podría explorar o hasta dónde podría llegar si dejara de verse a través de antiguos condicionamientos. Y precisamente ahí aparece uno de los riesgos más silenciosos que David Schwartz observó a lo largo de su trabajo. No ocurre de manera repentina ni suele sentirse como una gran derrota. Más bien se instala poco a poco, mientras alguien va reduciendo sus expectativas, ajustando sus aspiraciones y aceptando como definitivos límites que quizá nunca fueron tan reales como parecían. Con el tiempo, esa forma de verse termina influyendo en la manera de decidir, de relacionarse con los demás y de interpretar las oportunidades que aparecen en el camino. Y cuando eso sucede, la persona no solo deja de confiar en ciertas posibilidades, sino que incluso puede dejar de verlas. Por eso David Schwartz insistía en que el crecimiento personal comienza mucho antes de que cambien los resultados. Comienza cuando una persona transforma la manera en que se percibe y deja de convertirse en el principal límite de su propio desarrollo. Porque muchas veces el verdadero problema no está en lo que una persona puede hacer, sino en la historia que lleva años contándose sobre sí misma. David Schwartz comprendió algo que sigue siendo cierto hoy. La mayoría de las personas no vive únicamente según sus recursos o conocimientos, sino según la percepción que ha construido de sí misma. Por eso pensamientos como «no soy tan bueno», «seguro otros pueden hacerlo mejor» o «eso no es para mí», terminan teniendo mucho más impacto del que parece. No porque sean verdad, sino porque se repiten tantas veces que comienzan a influir en las decisiones, en las expectativas y en la manera de interpretar la realidad. Con el tiempo, la mente termina adaptándose a esa narrativa, y cuando esa narrativa es demasiado estrecha, también se reduce aquello que una persona considera alcanzable para su vida. Mientras alguien continúe viéndose a través de esa lente, muchas de sus decisiones seguirán condicionadas por la misma percepción. Actuará de acuerdo con lo que cree posible, no necesariamente con todo aquello que realmente podría llegar a desarrollar. Pero algo comienza a cambiar cuando aprende a mirarse con mayor objetividad, no desde la arrogancia ni desde la necesidad de sentirse superior, sino desde la comprensión de que también merece crecer, aprender y abrirse a nuevas experiencias. David Schwartz insistía en que la forma en que una persona se percibe influye profundamente en las metas que persigue, en los desafíos que acepta y en la actitud con la que enfrenta cada etapa de su vida. Una de las consecuencias más silenciosas de una imagen personal debilitada es la comparación constante. La atención deja de centrarse en el propio camino y comienza a enfocarse en los avances de los demás. Y esa es una competencia que nunca termina, porque siempre existirá alguien que parece estar más adelantado. Cuando eso ocurre, resulta fácil perder de vista las propias fortalezas y concentrarse únicamente en aquello que todavía falta. Poco a poco, la persona comienza a reducir sus expectativas y a olvidar muchos de los recursos que ya posee. Sin embargo, llega un momento en que algunas personas empiezan a cuestionar las conclusiones que han mantenido durante años. Se preguntan si realmente son tan limitadas como siempre creyeron o si simplemente se acostumbraron a verse de esa manera. Y esa pregunta puede marcar un punto de inflexión,
Porque cuando alguien deja de aceptar automáticamente las historias que ha repetido durante tanto tiempo, comienza a descubrir aspectos de sí mismo que habían permanecido ocultos entre viejas creencias y percepciones equivocadas. David Schwartz afirmaba que gran parte del crecimiento personal nace precisamente ahí, en la decisión de ampliar la visión que tenemos de nosotros mismos y permitirnos reconocer facetas que antes pasaban desapercibidas. Y muchas veces es en ese momento cuando una persona deja de vivir según una versión reducida de sí misma y comienza a explorar con mayor libertad quién puede llegar a convertirse. Y casi nunca esa transformación ocurre de un momento a otro. Suele comenzar en cambios pequeños, muchas veces imperceptibles para los demás, en la decisión de expresar una idea que antes se habría guardado, de asumir un desafío que parecía demasiado grande, o simplemente de dejar de cuestionarse a cada paso. Porque durante años algunas personas han vivido condicionadas por una imagen de sí mismas que ya no corresponde con quienes son en realidad. Y sostener esa contradicción termina generando un desgaste silencioso que pocas veces se reconoce. No necesariamente por las circunstancias externas, sino por el esfuerzo constante de intentar vivir desde una versión reducida de uno mismo. David Schwartz comprendía que el crecimiento no comienza cuando alguien se convierte en otra persona. Comienza cuando deja de actuar según una imagen que ya no refleja todo lo que puede desarrollar y expresar. Por eso muchas personas se sienten agotadas incluso cuando, aparentemente, todo marcha bien. No siempre se trata de cansancio físico. A veces es el resultado de pasar años intentando cumplir expectativas ajenas, exigiéndose más de lo razonable o manteniendo una relación demasiado dura consigo mismas. Sin embargo, llega un momento en que algunas personas comienzan a observar todo eso con mayor claridad. Empiezan a reconocer que han pasado demasiado tiempo mirándose a través de filtros que distorsionan quiénes son realmente. Y cuando eso ocurre, algo importante cambia. La energía que antes se consumía en la autocrítica comienza a orientarse hacia el aprendizaje, el crecimiento y la construcción de una vida más coherente con aquello que verdaderamente valoran. David Schwartz creía que una persona cambia profundamente cuando deja de concentrarse únicamente en aquello que le falta y comienza a reconocer también todo aquello que ya posee. No porque desaparezcan de inmediato las inseguridades o las preguntas, sino porque empieza a desarrollar una mirada más equilibrada sobre sí misma. Y poco a poco comienza a surgir una comprensión diferente. Las personas suelen actuar de acuerdo con la imagen que tienen de sí mismas. Por eso, cuando esa imagen se amplía, también se amplían las decisiones que están dispuestas a tomar, los desafíos que aceptan y la manera en que participan en la construcción de su propio futuro. Y eso no tiene nada que ver con sentirse superior a los demás. Tiene que ver con aprender a reconocerse con mayor honestidad y dejar de definirse únicamente por aquello que durante años pareció limitar su visión de sí mismo. Durante años, muchas personas han vivido intentando responder a las expectativas de los demás, hasta el punto de perder contacto con aquello que realmente desean para sí mismas. Y cuando eso ocurre, resulta fácil olvidar qué cosas las entusiasmaban, qué objetivos eran importantes o incluso qué clase de vida querían construir. Por eso David Schwartz insistía en que el crecimiento personal también implica volver a escucharse, volver a prestar atención a las propias ideas, a los intereses que fueron quedando en segundo plano y a aquellas inquietudes que durante mucho tiempo permanecieron silenciadas. Y aunque ese proceso no siempre resulta cómodo, poco a poco comienza a producir algo valioso. La persona deja de vivir únicamente para satisfacer expectativas externas y empieza a construir una relación más auténtica consigo misma. Muchas veces ahí aparece una sensación difícil de describir, la sensación de estar reencontrándose con una parte de sí que llevaba demasiado tiempo olvidada. Y cuando eso sucede, también cambia la manera de mirar el futuro. La persona deja de asumir que su camino está definido por las conclusiones que ha mantenido durante años y comienza a reconocer que todavía existen alternativas que no había considerado. David Schwartz observó que las personas rara vez avanzan más allá de la visión que tienen de sí mismas. Por eso, cuando esa visión se amplía, también se amplía la forma de tomar decisiones.
de enfrentar desafíos y de participar en la construcción de la propia vida. Y quizá ahí se encuentre una de las lecciones más importantes de todo este recorrido. La manera en que una persona se percibe influye en mucho más que sus emociones. Influye en aquello que intenta, en aquello que evita y en la forma en que interpreta las oportunidades que aparecen en su camino. Por eso, transformar la imagen personal no consiste en engañarse ni en repetir frases optimistas. Consiste en aprender a verse con mayor claridad y dejar de reducirse a conclusiones que muchas veces fueron construidas años atrás. Porque la mayoría de las personas no actúa según todo lo que podría llegar a desarrollar. Actúa según aquello que considera posible para sí misma. Y cuando esa percepción comienza a cambiar, también cambia la relación que mantiene con su futuro. Y quizá esa sea la verdadera invitación de esta parte. Comprender que la manera en que una persona se ve a sí misma no es un detalle menor. Con el tiempo, esa percepción influye en sus decisiones, en sus relaciones, en sus aspiraciones y en la forma en que interpreta cada oportunidad que aparece en su camino. David Schwartz entendía que muchas personas pasan años intentando cambiar su realidad sin darse cuenta de que una parte importante de esa transformación comienza en la imagen que han construido de sí mismas. Porque cuando alguien aprende a verse con mayor honestidad y deja de definirse únicamente por viejas limitaciones, también comienza a abrir espacio para nuevas posibilidades. Después de descubrir que muchas de las barreras que limitaban nuestra vida nacían en la manera de pensar y de comprender cómo la imagen que tenemos de nosotros mismos influye en nuestras decisiones, llega un momento en el que toda esa comprensión debe enfrentarse a una pregunta inevitable. Después de descubrir que muchas de las barreras que limitaban nuestra vida nacían en la manera de pensar y de comprender cómo la imagen que tenemos de nosotros mismos influye en nuestras decisiones, llega un momento en el que toda esa comprensión debe enfrentarse a una pregunta inevitable. ¿Qué hacemos con todo aquello que ahora sabemos? Porque entender una idea puede cambiar nuestra manera de mirar el mundo, pero llega un punto en el que comprender ya no es suficiente. Hace falta decidir. Y quizá ahí comienza una de las diferencias más importantes entre quienes pasan años soñando con una vida distinta y quienes finalmente empiezan a construirla. David Schwartz observó que muchas personas desean cambiar, iniciar un proyecto, asumir nuevos retos o darle un rumbo diferente a su vida. Sin embargo, aunque el deseo existe, algo termina frenándolas antes de dar el primer paso. No siempre son las circunstancias. Muchas veces son las conversaciones que mantienen consigo mismas, los escenarios negativos que imaginan antes de intentarlo, o la necesidad de esperar una seguridad que casi nunca llega por completo. Entonces empiezan a vivir con una cautela que, al principio, parece prudencia. Se aplazan decisiones importantes, se dejan conversaciones para otro momento y se permanece demasiado tiempo en lugares que hace mucho dejaron de representar aquello que realmente se quiere construir. Con el paso del tiempo, esa forma de vivir deja de sentirse temporal y comienza a convertirse en una costumbre. Y eso es precisamente lo que David Schwartz consideraba más peligroso. No el error, ni el fracaso, ni la incertidumbre, sino la facilidad con la que una persona puede acostumbrarse a posponer su propia vida mientras espera unas condiciones que quizá nunca llegarán. Todo comienza de una manera muy discreta. Un proyecto que puede esperar unas semanas más. Una llamada que parece mejor hacer después. Una decisión que siempre encuentra una razón para aplazarse. Y mientras esas pequeñas postergaciones se acumulan, los años siguen avanzando sin hacer pausas. Poco a poco aparecen pensamientos que empiezan a parecer completamente razonables. Mejor no arriesgar. Así estoy bien, o a esta altura ya para qué. Lo que al principio eran simples justificaciones termina convirtiéndose en una forma de interpretar la realidad, hasta que la persona deja de cuestionar esas ideas y empieza a organizar su vida alrededor de ellas. Por eso, David Schwartz insistía en una idea que transforma la manera de entender el crecimiento. Muchas personas creen que primero deben sentirse completamente preparadas para avanzar, cuando en realidad suele ocurrir exactamente al contrario.
La claridad aparece mientras se camina, mientras se aprende, mientras se corrigen errores y mientras se descubren capacidades que nunca habrían salido a la luz, permaneciendo en el mismo lugar. Y muchas veces esa es la diferencia que termina cambiando una historia. No que una persona tenga menos dudas que otra, sino que un día decide que esas dudas ya no serán quienes tomen las decisiones por ella. Y es justamente en este punto donde comienza a hacerse evidente una diferencia que David Schwartz observó una y otra vez. No es la diferencia entre las personas más inteligentes y las menos preparadas, ni entre quienes tuvieron más oportunidades y quienes encontraron un camino más difícil. Muchas veces la verdadera distancia entre unas vidas y otras aparece en el momento de decidir. Hay quienes permanecen esperando la certeza absoluta para avanzar, mientras otros aceptan que nunca podrán controlar cada resultado y aún así, eligen seguir adelante. David Schwartz comprendía que todo crecimiento implica abandonar, al menos por un momento, la comodidad de lo conocido. Significa entrar en escenarios nuevos, asumir responsabilidades diferentes y aceptar que ningún paso importante viene acompañado de garantías. Precisamente por eso tantas personas permanecen durante años en el mismo lugar. No porque estén conformes con la vida que llevan, sino porque lo familiar suele parecer menos amenazante que aquello que todavía no conocen. Entonces surge una pregunta que merece una reflexión sincera. ¿Qué cuesta realmente más? ¿Intentar algo que podría no salir como esperamos? ¿O pasar una parte importante de la vida preguntándonos qué habría ocurrido si hubiéramos tenido el valor de dar ese paso? Porque en la mayoría de los casos, el problema nunca fue la falta de talento. David Schwartz observó personas con preparación, experiencia e incluso oportunidades extraordinarias que permanecían exactamente donde estaban porque, durante demasiado tiempo, permitieron que sus propias creencias marcaran el límite de sus decisiones. Y cuanto más tiempo permanece alguien dentro de esos límites, más fácil resulta confundir la costumbre con la realidad. Empieza a parecer lógico pensar que, si nada ha cambiado durante años, probablemente tampoco cambiará en el futuro, como si el pasado tuviera el poder de escribir por adelantado todo lo que todavía queda por vivir. Pero la vida rara vez funciona de esa manera. Una historia puede permanecer igual durante mucho tiempo y transformarse a partir de una sola decisión tomada en el momento adecuado. Porque el mayor riesgo no consiste en el verdadero riesgo aparece cuando una persona acepta como definitiva una vida que todavía tiene espacio para crecer, para reconstruirse y para descubrir posibilidades que hasta ese momento nunca había considerado. Quizá por eso tantas personas conviven con una sensación difícil de explicar. Es esa voz silenciosa que recuerda que existe algo importante esperando desde hace demasiado tiempo, una decisión que sigue aplazándose. Una conversación que nunca encuentra el momento adecuado. Un proyecto que permanece guardado porque siempre parece haber algo más urgente. David Schwartz entendía que alejarse durante años de aquello que realmente importa también tiene un precio. No siempre es un costo visible para quienes observan desde afuera, pero sí para quien lo experimenta cada día. Poco a poco, aparece una sensación de estancamiento. Los días continúan. Las responsabilidades ocupan el tiempo y la rutina sigue su curso, pero en algún lugar del interior comienza a surgir una pregunta inevitable. ¿Estoy utilizando de verdad todo lo que la vida me ha dado para construir la persona que puedo llegar a ser? Y cuando esa pregunta permanece demasiado tiempo sin respuesta, el desgaste no tarda en aparecer. No porque la vida se detenga, sino porque una parte de nosotros empieza a sentir que lleva demasiado tiempo esperando. Porque aplazar una decisión importante también tiene un costo. Al principio casi nunca se percibe, pero con el paso del tiempo empieza a acumularse en forma de oportunidades que se dejaron pasar, conversaciones que nunca ocurrieron y preguntas que permanecen abiertas durante años. David Schwartz comprendía que muchas personas quedan atrapadas esperando una certeza absoluta que, en realidad, casi nunca llega. Y mientras esa seguridad perfecta se hace esperar, la vida continúa avanzando sin detenerse.
Por eso uno de los errores más comunes no es equivocarse, es seguir postergando aquello que, en el fondo, sabemos que ya necesita una respuesta. Y aquí aparece una de las enseñanzas más profundas de David Schwartz. La valentía no consiste en vivir sin dudas ni en esperar a que desaparezca toda incertidumbre. Consiste en tomar la decisión de que esa incertidumbre ya no será quien dirija nuestra vida. Porque los momentos que terminan transformándonos rara vez llegan acompañados de certezas absolutas. Nadie conoce con exactitud el resultado antes de emprender un proyecto importante, aceptar un nuevo desafío o comenzar una etapa diferente. Sin embargo, muchas de las historias que admiramos nacieron precisamente de personas que decidieron avanzar cuando todavía no podían verlo todo con claridad. Y es ahí donde empieza el verdadero crecimiento, no cuando el camino está completamente despejado, sino cuando alguien da el siguiente paso, aún sabiendo que todavía quedan preguntas por responder. A partir de ese momento comienza a ocurrir algo que pocas personas imaginan. Cada decisión abre la puerta para descubrir aspectos de nosotros mismos que permanecían ocultos. Aparecen fortalezas que nunca habían sido puestas a prueba, recursos que parecían inexistentes y capacidades que durante años quedaron escondidas detrás de la indecisión. Poco a poco empieza a desmoronarse una de las creencias más limitantes. La idea de que primero deben existir las condiciones perfectas para empezar a vivir plenamente. David Schwartz insistía en que la vida nunca ofrece un escenario completamente controlado. Siempre habrá factores inesperados, momentos difíciles y circunstancias que escapan de nuestras manos. Pero quienes consiguen avanzar entienden una verdad fundamental. No esperan a que todo sea perfecto para comenzar. Aprenden a construir con lo que tienen hoy, confiando en que el camino también se irá revelando mientras avanzan. Y muchas veces es entonces cuando la persona recupera algo que llevaba demasiado tiempo olvidado. Descubre que todavía conserva la capacidad de influir en el rumbo de su propia historia. Cuando deja de mirar el futuro únicamente a través de sus limitaciones, vuelve la iniciativa, reaparece el deseo de construir y renace la sensación de que aún existen posibilidades que no habían sido exploradas. Aunque las circunstancias no cambien de inmediato, algo esencial empieza a transformarse en el interior. La persona deja de relacionarse con el futuro desde la resignación y comienza a hacerlo desde una actitud mucho más consciente, participativa y responsable. David Schwartz comprendía que una de las diferencias más profundas entre quienes permanecen estancados y quienes consiguen transformar su vida nace precisamente de esa decisión. Del momento en que alguien deja de observar su historia desde la distancia y asume, por fin, el papel de protagonista en la construcción de su propio futuro. Y quizá por eso algunas experiencias terminan marcando un antes y un después en la vida de una persona. No necesariamente porque las circunstancias cambien por completo, sino porque cambia la manera en que esa persona. David Schwartz observó que muchas veces el crecimiento más importante aparece cuando alguien pone a prueba capacidades que llevaba años sin utilizar, capacidades que permanecían ocultas mientras seguía viviendo dentro de los mismos límites que había aceptado como verdaderos. Y cuando esa percepción empieza a transformarse, también cambia la forma de mirar el futuro. Las dificultades siguen existiendo. Los desafíos también. Pero dejan de ocupar el centro de la vida, porque la persona comprende que muchas de las barreras que parecían imposibles de superar estaban sostenidas más por sus creencias que por la realidad. A partir de ese momento, deja de aplazar constantemente aquello que considera importante y empieza a vivir con una intención mucho más clara. Porque la incertidumbre nunca desaparece por completo. Forma parte de cualquier decisión importante y de todo camino que realmente valga la pena recorrer. David Schwartz entendió que la diferencia no está en quienes nunca sienten dudas, sino en quienes deciden que esas dudas ya no dirigirán su futuro. Porque intentar evitar cualquier posibilidad de equivocarse también tiene un precio, el de las experiencias que nunca se vivieron, las oportunidades que nunca se aprovecharon y las versiones de nosotros mismos que jamás llegamos a conocer. Por eso llega un momento en que algunas personas dejan de preguntarse únicamente qué podría salir mal y empiezan a preguntarse qué podría suceder si por fin
se atrevieran a avanzar. Y muchas veces es justamente ahí donde comienza una vida diferente. No el día en que desaparecen todos los obstáculos, ni cuando finalmente llega la certeza absoluta, sino el día en que una persona decide dejar de aplazar aquello que sabe que es importante. David Schwartz repetía una idea sencilla, pero profundamente transformadora. Las personas cambian cuando cambian la manera en que viven. Son las pequeñas decisiones, sostenidas con el tiempo, las que terminan modificando la forma de pensar, de sentir y de construir el propio camino. El verdadero cambio casi nunca ocurre de un solo golpe. Nace de acciones aparentemente pequeñas que con el paso de los días terminan escribiendo una historia completamente distinta. Y quizá esa sea la mayor recompensa de atreverse a dar el primer paso. Descubrir que la vida no cambia únicamente por lo que pensamos, sino por aquello que decidimos convertir en una forma de vivir. Pero ese descubrimiento abre una pregunta todavía más profunda. Porque después de tomar decisiones diferentes y comenzar a recorrer un nuevo camino, ocurre algo que transforma por completo a la persona. ¿Qué sucede cuando ya no solo cambian nuestras decisiones, sino también nuestra manera de ser? Después de cambiar la manera de pensar, descubrir una imagen diferente de uno mismo y empezar a tomar decisiones más conscientes, aparece un desafío todavía más profundo. Ya no se trata únicamente de alcanzar nuevas metas, se trata de convertirse, poco a poco, en la clase de persona capaz de sostener esa nueva manera de vivir. David Schwartz comprendía que ese era el paso que muchas personas pasaban por alto. Creían que el cambio terminaba cuando conseguían un resultado diferente, cuando alcanzaban una meta o resolvían un problema importante. Sin embargo, el verdadero crecimiento no consiste únicamente en llegar a un lugar distinto, sino en convertirse en alguien capaz de permanecer allí sin volver a los mismos patrones de siempre. Por eso pensar en grande nunca fue solamente una cuestión de ambición, también era una cuestión de identidad, de la clase de persona que cada uno decide construir a través de las decisiones que toma todos los días, porque los resultados pueden cambiar de un momento a otro, pero aquello en lo que una persona se convierte suele acompañarla durante el resto de su vida, y quizá por eso la pregunta más importante deja de ser ¿qué quiero lograr?, para convertirse en otra mucho más profunda. ¿En quién me estoy convirtiendo mientras avanzo hacia ello? Cuando esa pregunta empieza a ocupar un lugar en la vida de una persona, muchas cosas comienzan a cambiar sin hacer ruido. La transformación rara vez aparece de golpe. Se construye de forma silenciosa, a través de decisiones que parecen pequeñas, pero que poco a poco modifican la dirección de toda una vida. David Schwartz observó que la identidad no se forma únicamente en los grandes momentos. Se fortalece en aquello que hacemos cuando nadie nos observa, en los hábitos que repetimos, en los estándares que aceptamos y en las pequeñas decisiones que día tras día terminan definiendo nuestro carácter. Cada una de ellas envía un mensaje silencioso sobre quién creemos ser, y con el tiempo, esos mensajes terminan convirtiéndose en la historia que contamos sobre nosotros mismos. Por eso las transformaciones más profundas no suelen comenzar con un acontecimiento extraordinario. Empiezan cuando existe coherencia entre la persona que queremos llegar a ser y las decisiones que empezamos a tomar cada día. Y precisamente ahí aparece uno de los mayores desafíos de todo este recorrido. Crecer no consiste únicamente en aprender cosas nuevas. También implica dejar atrás formas de pensar, hábitos y comportamientos que durante mucho tiempo parecieron normales, pero que ya no tienen lugar en la vida que estamos construyendo. Ese proceso rara vez resulta cómodo. A veces significa cambiar prioridades. Otras veces implica establecer nuevos límites o renunciar a costumbres que durante años formaron parte de nuestra rutina. Pero llega un momento en que permanecer igual empieza a costar más que transformarse. Y es justamente ahí donde muchas personas descubren que el verdadero cambio no ocurre cuando la vida se vuelve perfecta, sino cuando ellas comienzan, casi sin darse cuenta, a convertirse. Después de dar los primeros pasos y comenzar a vivir de una manera diferente,
aparece un desafío que muchas veces resulta más difícil de lo que imaginamos: mantenerse en ese nuevo camino. Porque crecer no consiste únicamente en descubrir ideas que inspiran o tomar una buena decisión en un momento determinado. El verdadero desafío comienza cuando esas decisiones dejan de ser algo excepcional y empiezan a convertirse en una forma habitual de vivir. David Schwartz comprendía que ninguna transformación se sostiene únicamente con entusiasmo. Con el paso del tiempo, son el entorno, las conversaciones, las personas que nos rodean y los hábitos que repetimos cada día los que terminan fortaleciendo o debilitando aquello que estamos construyendo. Por eso muchas veces resulta tan fácil volver a viejos patrones. No porque el cambio haya sido una ilusión, sino porque toda nueva identidad necesita un ambiente que la acompañe y la haga crecer. Y llega un momento en que proteger a la persona en la que nos estamos convirtiendo se vuelve tan importante como haber decidido cambiar. Pensar en grande también significa prestar atención a aquello que alimenta nuestra mente cada día. David Schwartz entendía que las ideas nunca permanecen aisladas. Se fortalecen o se debilitan según el entorno en el que viven. Por eso conviene preguntarse qué conversaciones ocupan nuestro tiempo, qué mensajes dejamos entrar con frecuencia y qué hábitos seguimos reforzando casi sin darnos cuenta. Porque todo aquello que repetimos termina moldeando la clase de persona en la que nos convertimos. Y llega un momento en que comprendemos una verdad difícil de ignorar. Resulta muy complicado construir una vida nueva mientras seguimos alimentando, todos los días, los mismos patrones que pertenecen al pasado. Ahí comienza una decisión mucho más consciente. La decisión de elegir entornos, relaciones y hábitos que estén alineados con la vida que queremos construir. Porque la transformación duradera depende mucho menos de la motivación del momento que de aquello que decidimos cultivar cada día. Y conforme esa nueva manera de vivir empieza a consolidarse, también cambia la forma de mirar el futuro. David Schwartz observó que cuando una persona amplía la visión que tiene de sí misma, inevitablemente también amplía la visión que tiene de su propia vida. Entonces, la atención deja de concentrarse únicamente en resolver los problemas inmediatos. Comienza a surgir una pregunta diferente. ¿Qué quiero construir con los años que todavía tengo por delante? Esa perspectiva modifica las prioridades, la manera de aprovechar las oportunidades y el valor que se le da al tiempo. Y casi sin darse cuenta, la persona deja de reaccionar continuamente a lo que ocurre a su alrededor y empieza a vivir con una intención mucho más clara. Ya no siente que la vida simplemente le sucede. Empieza a experimentar algo mucho más profundo: la tranquilidad de saber que está participando, de manera consciente, en la construcción. Y quizá ahí aparece una de las diferencias más profundas entre quienes viven reaccionando a lo que sucede y quienes comienzan a construir una dirección propia. No se trata de que unos tengan una vida más fácil que otros. La diferencia está en la forma en que deciden relacionarse con el futuro. David Schwartz observó que muchas personas pasan años resolviendo lo urgente, adaptándose a las circunstancias y respondiendo a lo que la vida les presenta. Pero llega un momento en que algunas dejan de preguntarse únicamente qué les está ocurriendo y empiezan a hacerse una pregunta mucho más poderosa: ¿qué quiero construir con todo lo que estoy viviendo? Esa pregunta cambia silenciosamente la manera de caminar por la vida, porque cuando alguien asume un papel más consciente en su propio camino, también empieza a descubrir oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Los desafíos siguen existiendo, pero ya no ocupan el centro de la historia. La persona deja de sentirse arrastrada por las circunstancias y empieza a reconocerse como alguien capaz de influir en la dirección de su propio futuro. Quizá una de las enseñanzas más valiosas de todo este recorrido sea comprender que ninguna historia está completamente escrita. David Schwartz entendía que muchas personas observan el futuro a través de experiencias que pertenecen al pasado. Esas experiencias explican muchas cosas, pero no tienen por qué decidir todo lo que todavía queda por vivir. El pasado puede influir en la manera de pensar, en las decisiones e incluso en las expectativas, pero no está condenado a convertirse en una sentencia permanente. Cuando una persona comprende esa diferencia, recupera algo extraordinario: la libertad de mirar hacia adelante sin sentir que cada paso está determinado por lo que ya ocurrió.
Y cuando deja de definirse por las versiones antiguas de sí misma, también cambia la manera de vivir el presente. Comienza a mirar más allá de lo que siempre conoció y empieza a construir desde aquello que todavía puede llegar a ser. David Schwartz creía que una visión más amplia de uno mismo inevitablemente termina ampliando la visión de la vida. Por eso el verdadero crecimiento no consiste en alcanzar una existencia perfecta, sino en vivir con mayor coherencia entre lo que pensamos, lo que valoramos y las decisiones que tomamos cada día. Los desafíos continúan formando parte del camino, pero algo permanece diferente. La persona descubre que su vida tiene dirección, que sus decisiones responden a un propósito y que existe una conexión cada vez más profunda entre quién es hoy y la persona en la que está llegando a convertirse. Y quizá esa sea una de las ideas más importantes de todo este libro. Muchas de las transformaciones que buscamos en el exterior comienzan mucho antes, en la manera en que aprendemos a comprendernos, a interpretar nuestra historia y a elegir cada día. Y tal vez por eso muchas personas experimentan una sensación tan especial cuando comienzan a verse de una manera diferente. No porque hayan alcanzado todas sus metas, ni porque, de un día para otro, su vida se haya vuelto perfecta. Lo que cambia es algo mucho más profundo. Empiezan a descubrir que el futuro todavía no está escrito y que aún existen caminos que pueden construir con sus propias decisiones. David Schwartz comprendía que, en el fondo, las personas necesitan mucho más que alcanzar resultados. Necesitan sentir que la vida avanza en una dirección que tiene sentido, que cada paso las acerca a la persona que desean llegar a ser y que todavía existe espacio para seguir creciendo. Cuando esa sensación aparece, la manera de mirar el futuro cambia por completo. El pasado deja de sentirse como una condena y empieza a convertirse simplemente en una parte de la historia, no en el lugar donde termina. Y quizá, después de todo este recorrido, esa sea una de las comprensiones más valiosas que podemos llevarnos. Muchos de los límites que parecían inamovibles nunca estuvieron únicamente en las circunstancias. También estaban en la manera en que las interpretábamos. David Schwartz dedicó gran parte de su vida a demostrar precisamente eso. Cuando una persona amplía la forma en que se comprende a sí misma, también amplía la manera en que entiende todo aquello que puede construir. A partir de ese momento empiezan a cambiar muchas cosas. Cambian las prioridades, cambia la forma de tomar decisiones, cambia la relación con el tiempo y con el futuro. No porque desaparezcan todos los desafíos, sino porque la persona deja de creer que esos desafíos tienen la última palabra sobre su historia. El mundo puede seguir siendo el mismo, pero la forma de recorrerlo ya nunca vuelve a ser igual, porque, al final, pensar en grande nunca consistió únicamente en alcanzar más dinero, más reconocimiento o más éxito. David Schwartz nos invita a comprender algo mucho más profundo. Una vida cambia cuando cambia la persona que la está viviendo. Esa es la verdadera transformación. No convertirse en alguien perfecto, ni vivir una existencia libre de dificultades. Es desarrollar la capacidad de seguir aprendiendo, creciendo y avanzando, incluso cuando el camino continúa presentando desafíos. La vida cambia constantemente. Las circunstancias cambian. Las etapas cambian. Y nosotros también tenemos la posibilidad de cambiar con ellas. Quizá esa sea una de las ideas más esperanzadoras de todo este libro. Ninguna persona está completamente terminada. Mientras exista vida, siempre existirá la oportunidad de aprender, de corregir el rumbo, de ampliar la mirada y de construir una existencia más coherente con aquello que realmente valora. Por eso este recorrido nunca trató solamente de pensar diferente. Tampoco trató únicamente de verse de otra manera o de tomar mejores decisiones. Todo ese camino conducía hacia un mismo lugar: convertirse poco a poco en una persona más consciente, más responsable y más libre para construir la vida que realmente desea vivir. Y quizá esa sea, finalmente, la verdadera magia de pensar en grande. Descubrir que el mayor cambio nunca estuvo únicamente en las circunstancias. Estuvo en la persona que decidiste llegar a ser. Porque mientras sigas aprendiendo,
creciendo y creyendo que todavía puedes escribir un nuevo capítulo de tu historia, el futuro continuará abierto. Y eso significa que lo mejor de tu vida todavía puede estar por delante.